Hoy día les voy a hablar de un fenómeno que explica, o mejor dicho, nos permite entender tanto las abducciones extraterrestres o los encuentros alienígenas, los desdoblamientos, los encuentros con ángeles, las apariciones de fantasmas y muchos otros de estos fenómenos paranormales. Y no es un descubrimiento mío ni un invento mío, es algo que se conoce hace mucho tiempo. Cada cierto periodo aparece con un nuevo nombre. Recuerdo la última vez era la fase. Hablan de, ¿conocen la fase? ¿Sabes lo que es la fase? Busqué el libro, está en internet y era lo mismo de siempre. Y se produce porque eh, una de las cosas que caracteriza a nuestra sociedad es que no le da importancia a los sueños, que es contrario a lo que sabemos históricamente de todas las sociedades anteriores. Si se dan cuenta en el relato de un encuentro extraterrestre, hay algunos incluso que están clasificados como visitas de alcoba. Yo estaba en mi cama, escuché un ruido y al despertar me vi una luz y aparecieron estos seres. O escuché un ruido a la mitad de la noche, me desperté, me levanté y me encontré con este familiar fallecido. Incluso en la Biblia encontramos tantas veces que el profeta se acuesta y al despertar se encuentra con la zarza ardiendo, con el ángel. Todos estos eventos tienen en común el hecho del sueño. La persona se fue a dormir, se despertó, en lo que hoy clasificamos como un falso despertar, y entonces viene toda la descripción fantástica. Los que estamos familiarizados con el fenómeno del sueño lúcido tenemos chequeos de realidad. Y es algo que yo se lo recomiendo a todos los practicantes de cualquier disciplina espiritual, especialmente a todo aquel que practique meditación. El famoso trompito este de DiCaprio en Inception, ¿no? En El Origen. Y no basta con tener uno, por si acaso, porque un día yo puedo perder mi anillo y estaría expuesto a esta incertidumbre. No hay, vale tanto intentar tirarse los dedos y otros, voy a explicar un poco más adelante. Pero no quiero decir simplemente de que son sueños y que la persona estaba soñando y no se dio cuenta. No es solo eso, porque cuando uno escucha a estas personas que te las relatan como un evento fundamental que les cambió la vida, ya sea el encuentro con este fantasma, con este ángel, con este extraterrestre, te describen algo que parece que ellos no se dan cuenta de que rompe la lógica de su relato. Porque cuando están en esa experiencia, la sienten incluso más real que la realidad. Y hace poco escuché una explicación que me hace sentido, que podríamos decir que aún está en el ámbito de las especulaciones. Y es que cuando nos estamos durmiendo, el tálamo baja su actividad y el tálamo es el que transfiere los estímulos sensoriales a la corteza. O sea, no tenemos, lo voy a decir mal, pero para que se entienda, no tenemos esta entrada de información externa. Y por otra parte también baja la actividad del córtex prefrontal, que sabemos dónde está el razonamiento lógico y también nuestra capacidad de abstracción. Así que no tenemos en la experiencia misma, cuando estamos en ese momento, no tenemos la capacidad de entender el significado alegórico de las imágenes que se nos presentan. Lo que está despierto es nuestro sistema límbico, que lo tenemos relacionado con nuestra gestión emocional. Las emociones están ahí y que nosotros la traducimos en distintas imágenes. Es como si las emociones pintasen en ese momento sobre un lienzo blanco. Pero al no estar filtradas por el córtex en nuestra comprensión de la experiencia, la emoción se presenta más pura. De ahí que se nos hace más pregnante o más intensa. De ahí que cuando uno está en estas experiencias de sueño lúcido, todo se ve como en HD,
todo es más intenso. Yo, la experiencia más antigua de esta que recuerdo y que la recuerdo vívidamente a la fecha, se me ocurrió cuando tenía unos 12 años, seguramente, es estar durmiendo en la cama, despertar y ver en la ventana una serie de luces. Y yo recuerdo haber estado hablándole a las luces, diciéndole, salgan de ahí, a ver, preséntense, ¿quiénes son? Y fue una experiencia que me quedó dando vuelta por mucho tiempo. De hecho, la recuerdo a la fecha. Porque son experiencias muy vívidas. De ahí que aquellas personas que se enfrentan a este tipo de fenómenos les resulta tan significativos y le buscan dar una explicación. Pero se quedan en la forma que tomó el relato, ya sea la forma del fantasma, del familiar fallecido, ya sea la forma del alienígena, ya sea la forma del ángel. Y el problema de eso es que no te permite profundizar ni abordar en la alegoría. Uno toma la imagen representada, el recuerdo que tenemos de la experiencia, y la toma como algo literal, y no profundiza posteriormente en qué significaba eso. ¿Por qué se aparecieron esos extraterrestres? O en el caso más fácil de entender, ¿por qué se me apareció ese familiar muerto? ¿Qué tiene que ver con emociones que necesitamos satisfacer? Y quizás donde es más peligroso eso es en el ámbito de la meditación. Porque hay muchos que se ponen a meditar y creen haber tenido una experiencia mística. Dicen, yo estaba meditando y se me presentó los extraterrestres, el ángel, el Dios, o lo que sea. Y en realidad lo que le pasó a la persona en ese momento es que se empezó a quedar dormida. Y como no le damos la importancia en la vida cotidiana a los sueños, los dejamos en segundo lugar, normalmente ni siquiera hablamos de nuestros sueños, nos avergüenza hablar de ellos, porque son cosas sin importancia. No estamos preparados para entender, estoy soñando. Esa es como la diferencia, que son temas conceptuales que en realidad son malas denominaciones, del sueño lúcido, porque para que sea sueño lúcido, uno tiene que saber que lo que está vivenciando es un sueño y que el cuerpo físico en realidad está reposando en una cama. Así que hay que tener mucho cuidado. Número uno, cuando uno experimenta este fenómeno. Y para eso es muy bueno entrenarse, independiente de si quieres o no experimentar con sueños lúcidos. Te va a terminar ocurriendo. Los sueños lúcidos son algo mucho más común de lo que creemos. Lo que pasa es que como no le damos importancia a los sueños, tampoco los recordamos y se nos termina olvidando que tenemos sueños lúcidos. Pero esto de tener un tótem que te permita recordar, hacerte la pregunta, ¿estoy despierto? Quizás el mejor es el de las manos. Y mirarse las manos tiene hoy en día una explicación neurológica de por qué es tan efectivo como chequeo de realidad. Y es que el córtex, la corteza somatosensorial, que está acá, que es la que toma registro de la posición de nuestro cuerpo, no le dedica la misma cantidad de neuronas a las distintas partes del cuerpo. Le dedica muchas neuronas a esta parte, la que no la podemos ver a menos que estemos frente a un espejo, y también a las manos. Así que mirarnos las manos nos pone en contacto con nuestra parte fisiológica. Si nosotros vemos las manos e intentamos contar los dedos, en el sueño la cuenta no nos va a dar 2 veces. Pueden mirarla, mirar otra y volver a mirar, intentar tirarse un dedo o intentar atravesarse la mano con el dedo de la mano. Yo lo primero que les recomiendo cuando se enfrenten no solo a estas experiencias fantásticas, sino que a cualquier experiencia sorpresiva, porque así uno se entrena. Pasó algo que uno no se esperaba, chequeo de realidad. ¿Estoy despierto? Estoy despierto, continúe. Eso te va a entrenar para cuando se te aparezca el ángel, cuando te lleven los extraterrestres o se te aparezca el fantasma, tú lo primero que hagas, en vez de creer que es
ese fenómeno fantástico, como lo está representando tu imaginación en ese momento, vas a chequear si es o no es real. Cuando tomes conciencia de que es un sueño, te vas a dar cuenta de que tienes injerencia, o sea, vas a poder liberarte de los extraterrestres. Gente que vive estas abducciones como cosas muy terribles, que se los llevan, los tienen atrapados, le hacen una serie de intervenciones. Pero si en ese momento hiciesen algún chequeo de realidad y tomasen conciencia de que en realidad están en una pesadilla, podrían rápidamente liberarse de la situación que los acongoja. Y lo otro que es aún más importante es que cuando escuchen a estas personas, que cuando relatan esto, y ojo que en muchos casos no están haciéndolo con un afán de embaucar, ellos realmente creen que fueron abducidos por los extraterrestres, realmente creen que se les apareció el ángel, realmente creen que vieron al fantasma. Pero ustedes, cuando les cuentan esa experiencia, tienen que recordar lo que les dicen. Porque hay muchos que empiezan a partir de esta experiencia a elaborar toda una estructura de creencias, pero basándose en la realidad objetiva inmanente material de lo que observan. Ahora, este espacio, cuando uno se está quedando dormido y se define esa fase como hipnagogia, se habla de las alucinaciones. El concepto alucinación no es muy bueno, pero es como carta blanca. Lo que ocurre en ese espacio entre que estamos despiertos, estamos durmiendo, va a depender de un montón de cosas y estamos muy expuestos a condicionantes. Los que hemos trabajado en algún momento con incubación de sueños sabemos que podemos llegar a inducir una determinada temática de sueño. Así que, por ejemplo, si alguien te dice, no, es que existe un alto astral lleno de seres de luz y un bajo astral lleno de larvas y no sé qué otros seres que se inventan. Y te cuentan todo ese cuento y te dicen, mira, ahora vamos a viajar a estos mundos, así que vas a cerrar los ojos, te van a inducir a este estado hipnagógico, pero con un condicionamiento previo. No es que te lleven a una realidad previamente existente o que tenga una existencia por sí misma, sino que te han condicionado. Y como no tenemos la costumbre de darle valor a estos estados de la conciencia, que son estados reales, que todos experimentamos, independiente si nos olvidamos o no, vamos a terminar cayendo en este truco. Y lo que me parece más triste de esto es que muchos de quienes lo hacen caen en su propia trampa, es decir, se creen su propio cuento. Y a partir de ahí fundan creencias que las toman como dogmas. Y eso no lleva a nada más que a la evasión y a la incomprensión de lo que realmente nos está pasando. Porque todas esas imágenes tienen un significado más profundo, pero no es el evidente, no es lo que se está mostrando. Tenemos que ser capaces de leer en esas imágenes qué es lo que nuestras emociones de fondo nos están queriendo decir. Por eso me gusta esta definición de religión, no en su etimología del religare, de reunir el más allá con el más acá, sino que del relegere, del releer, hacer una segunda lectura de aquello que estoy viendo. Así que tengan esto en conciencia para que no los engañen y no se autoengañen.